La primera lectura es del libro de Éxodo, capítulo 20, de los versos 1 al 17, porción que conocemos como los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre de Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esta es palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia
una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permites que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es palabra de Dios. Vamos al Evangelio del día de hoy. San Juan, capítulo 2, vamos a leer de los versículos 13 al 22. Dice así: Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para que actúes de esta manera?». «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días».
Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era a su propio cuerpo. Así que cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura del Nuevo Testamento y cuarta lectura de la liturgia de hoy está en la primera carta a los Corintios, el primer capítulo, de los versos 18 al 25. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Realmente no sé qué hago aquí, porque si el texto dice que esto no es para inteligentes y para sabios, no sé qué hago aquí. Bien. Esta semana, en la empresa donde trabajo, tuvimos un episodio doloroso por lo que el episodio es, pero sobre todo por lo inesperado. A un compañero, gerente de una de las unidades de negocio, lo sacaron. A los ojos de él, de una manera imprevista, injusta. Y yo conversaba con él y él me decía: estoy aterrado. Tenemos 3 meses de esperar nuestro segundo bebé y esta misma semana mi señora también está expuesta en su empresa a que sea destituida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace uno frente a eso? ¿Qué le dice uno a alguien que está en esa circunstancia? Legítimo, ¿no? El temor. Lo único que atiné a decirle, porque es un hombre de fe, es un hombre de fe, es un hombre bueno, lo único que atiné a decirle fue: sí, es natural que sientas rabia, frustración. Él lloraba, ¿no? Lloraba de la rabia. Tuvo el hermoso gesto de llorar conmigo.
Con nadie más quiso llorar. Y lo único que le dije fue: no te dejes consumir por el miedo. El miedo será lo peor que te pueda pasar, porque el miedo te alejará de creer que el Señor todo lo puede, y que el Señor está contigo, y que Él te ama. Ese evento es un reflejo muy claro de lo que nos sucede permanentemente a nosotros. Hoy en día, a pesar de toda la ciencia y la tecnología, estamos expuestos a seguir teniendo miedo, a seguir pensando que podemos estar expuestos a no tener salvación. Salvación en todas sus dimensiones, desde el punto de vista natural y desde el punto de vista religioso y espiritual. Y estoy casi seguro que todos nos preguntamos: ¿y será que puedo yo realmente vivir esa salvación? ¿Será que puedo yo tener la tranquilidad, a pesar de mi fe, teniendo temor de no vivir la salvación? Por fe creemos que los que hemos acogido a este Dios y a este Jesús somos salvos. Pero ¿vivimos esa salvación? ¿La vivimos? Las lecturas de hoy parece que nos llevan a mostrar que eso es probable. Pero no solo ello, que sea probable, sino además, lo más tremendo me parece a mí, es a tratar de ver que yo tengo el poder y la sabiduría de Dios para vivir esa salvación. La salvación que este Dios nos ofrece. Como tremendo eso, ¿no? Y cuando estábamos haciendo las oraciones y los estudios, y el jueves que estábamos reunidos, el grupo Sembrador, decíamos: y en estas 4 lecturas, ¿qué vamos a encontrar de hilo conductor? ¿Cómo? ¿Qué encontramos allí que pueda decir, bueno, vamos a ver si realmente esto que estamos planteando aquí ahora se puede hallar a partir de las lecturas? ¿Cómo lo puedo lograr? La frase que escogimos fue que Dios, a los que había llamado, tanto judíos como gentiles, les había dado el poder, porque a través de Cristo era poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a ver si con las lecturas podemos llegar al tema de ver cómo el cristiano, yo cristiano, tú cristiano, tenemos poder y sabiduría de Dios. Bueno, en teología hay por lo menos 2 formas de mirar, de hacer los estudios. Una de ellas es de lo que se conoce el método sincrónico y otra el método diacrónico. El sincrónico, como su nombre lo indica, es sin tiempo, es decir, se miran los temas por fuera de la variable del tiempo, y los diacrónicos es mirar los temas sobre la base del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo. Generalmente uno tiene la tendencia a hacer los estudios, los análisis y las exposiciones con el método sincrónico. Hoy pretendo hacer esta exposición utilizando el método diacrónico, es decir, mirando los temas a lo largo del tiempo.
desde que el ser humano tomó conciencia de sí mismo y de su entorno, una de las quizá mayores preocupaciones que él tiene es ver cómo protege cómo salva su vida. En un principio, la gran preocupación era cómo la salvaba de los fenómenos naturales, de los cuales se sentía tan vulnerable. Y en la medida en que la ciencia y la tecnología ha venido avanzando a lo largo de los milenios, esa preocupación que en principio ha venido disminuyendo, ha venido también ganando espacio otro tipo de preocupación, y es el de la violencia. La violencia en todas sus formas de manifestación. La violencia del ser humano. Y la otra gran preocupación es la incertidumbre frente al futuro. ¿Qué me va a pasar? Como decía mi compañero, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Esa violencia del ser humano en todas las esferas, la social, la empresarial y sobre todo la familiar. ¿Cómo vivimos la violencia familiar y cómo la ha vivido la humanidad a lo largo de toda su historia? Es terrible. Y hoy en día la vivimos. Tan fuerte es que uno casi que permanentemente está como trayendo a la memoria la frase de Thomas Hobbes: el hombre lobo del hombre. El hombre acecha al otro hombre, busca acabar al otro hombre. Por lo tanto, el ser humano intenta incesantemente cómo salvarse de todo ello y así lograr una buena ventura. Creo que eso es algo en lo que nos montamos desde que nacemos. ¿Cómo hago para tener una buena aventura en esta vida? ¿Cómo hago para salvarme de los fenómenos que atentan contra mí? Los naturales, los sociales, los empresariales, los familiares, todas esas manifestaciones violentas que atentan contra mi vida. Bueno, históricamente, la idea, el concepto de salvación, solo la ofrecían y la hacían posible los dioses. Históricamente. Pero el ser humano, si bien es cierto, esos dioses ofrecían esa salvación, el ser humano debía ganarla, merecerla. Esa era la dinámica que se desarrollaba a lo largo de la historia. Y esos dioses, superiores en todo frente al ser humano, eran completamente apáticos por este. El ser humano para esos dioses era sencillamente insignificante, despreciable, insignificante, despreciable. Para comunicar los deseos o designios del Dios de su creencia. Y eso les daba sabiduría. Así es como históricamente se veían a los dioses. Hace unos 3.800 años, en la región de Ur de los Caldeos, un hombre llamado Abraham, rico, pero ya de 75 años y sin hijos, recibió la revelación de un Dios, que 500 años después se dio a conocer como el Yo Soy, o como el Yo Soy el que seré, o el sin nombre, para que Abraham se fuera de esa tierra llena de violencia y descomposición suma. El
texto no lo dice, la historia sí. Era una región supremamente violenta. Y ese Dios le hace 3 promesas a Abraham. Le dice que hará de él una nación grande. Tenía 75 años y no tenía hijos. Y su esposa era estéril. Que lo bendecirá, es decir, que le dará prosperidad, o dicho de otra manera, buena ventura. Y que bendecirá a quien lo bendiga a él y maldecirá a quien lo maldiga a él. Es decir, que le dará protección. En esencia, que él será su salvador. Y Abraham le creyó. Le hizo caso y dejó su gente y se fue. Pasaron 22 años y nada, todo sereno. Pero Abraham le seguía creyendo. Y a los 22 años le propone un pacto, ya de manera formal. Y le dice que le dará todo eso que le había prometido, pero ya le pone 2 condiciones. La primera, vive en mi presencia. Y la segunda, sé intachable. Eso sí lo leemos en una versión como la Nueva Versión Internacional. Si lo leemos en una Biblia de Jerusalén o de pronto la Reina Valera dirá, sé perfecto. O le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Recordemos que la palabra perfecto significaba para ellos puro, santo. Con otras palabras, lo que ese Dios le estaba proponiendo a Abraham, que ya en ese momento le cambia el nombre y le dice, serás Abraham, padre de muchas naciones. Le está diciendo, reconóceme como tu Dios, tu único Dios, y ríndeme culto. Eso es, vive en mi presencia. Y la intachabilidad, lo cierto es que en el texto del Génesis no se desarrolla el principio de la intachabilidad, de la perfección o de la pureza. Y ahí queda. Y viene toda la historia. 500 años después, por medio de Moisés, cuando salva los descendientes de Abraham, especialmente los de Jacob, de la esclavitud de Egipto, este Dios reafirma su pacto. Pero ya en este caso, sí desarrolla el principio de la intachabilidad. Aquí sí lo desarrolla. Y lo desarrolla mediante la exposición de lo que se conoce como la ley. Es decir, como dijo ahora José Fernando, los 10 mandamientos, que son una parte de la ley. Porque la otra parte de la ley es el código de la alianza, que establece las relaciones entre ellos. Para que puedan ser realmente cumplidores plenos de ese pacto que les había propuesto. Y así, de esa manera, viviendo en la presencia y siendo intachables, puedan recibir la salvación de su Dios. Y a lo largo de 700 años, ese pueblo empieza a vivir ese pacto y desarrolla todo ese pacto y lo lleva a cabo. Y ese pueblo aprende tanto de ese pacto a apreciarlo, que termina diciendo,
La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Era un gozo. El autor de este salmo realmente logró comprender, entender, apropiarse, pero sobre todo vivir este principio de vivir en la presencia de este Dios y de ser intachable. Se mantiene entonces la idea, que es lo tremendo de esta parte, de que la salvación hay que ganarla mediante el cumplimiento de estos preceptos. Infortunadamente, esa palabra de amor que Dios dice, que el salmista dice que Dios tiene en su ley, no logra ser percibida por el pueblo. Y el pueblo sigue pensando que esa salvación se gana mediante el cumplimiento de la ley. Es decir, que son los actos externos los que llevan a lograr el perdón por el pecado y el merecimiento de la salvación. Este yo soy el que seré tiene la tendencia, desde la visión de esta gente, de comportarse entonces como el resto de los dioses hasta ese momento conocido. Y lo triste de eso es que cuando tú crees algo, lo vives. Y como tú crees que no eres merecedor porque no cumples con estos preceptos y que por lo tanto vas a ser castigado, vienen los castigos. Y es un pueblo que empieza a vivir la frustración de tener un Dios, pero que no se siente salvado, porque no se siente merecedor, porque siente que no hace lo suficiente para cumplir con esos preceptos. Y en esos castigos, desde ellos, pierden la familia, la tierra y a Dios, porque pierden el templo. Y son desterrados. Y en ese momento en donde se sienten totalmente perdidos, donde se sienten frustrados, necesitan aferrarse a algo, necesitan una esperanza. Y es en ese momento cuando en una revelación empieza a gestarse la venida de un Mesías, de un enviado especial, de un ungido de Dios. Y qué mejor que uno que sea descendiente de aquel que hizo a Israel grande, del rey David. Qué mejor, reconocido en su momento el rey David como hijo de Dios. Era muy natural entonces que así hubieran pasado 500 años desde David, ellos quisieran y necesitaran y esperaran un enviado para que les restituyera todo lo que habían perdido. $500 años después de este suceso, nace en Belén, pero se levanta en Nazaret un carpintero con 3 características interesantes.
por decirlo menos. Primero, es descendiente de David. Segundo, tiene la capacidad, el poder de curar enfermos. Dicho de otra manera, tiene la capacidad de perdonar pecados, porque la enfermedad era una consecuencia del pecado. Y la tercera, tiene una sabiduría maravillosa para dar a conocer lo que guiaba su vida diaria, la ley y los profetas. Pero esa sabiduría tan especial logra discernir que el ser humano, de manera especial los sacerdotes, escribas y fariseos de su época, habían distorsionado el espíritu del pacto propuesto por ese Dios a quien él llama Padre. Dentro de las mayores distorsiones se escandaliza este Jesús, porque los dos postulados centrales del pacto se han degenerado profundamente. El primero, el culto de adoración lo han vuelto un negocio. Leíamos ahora en el Evangelio cómo llega al templo y observa que se ha vuelto un centro de mercado. Y es que resulta que el sacerdote Anás, suegro de Caifás, había montado un negocio. Él le decía a los proveedores de las palomas, los corderos, que eran lo que usaban para el ejercicio de la redención, les decía a ellos que allí dentro del templo solo se podía usar una moneda especial, y esa moneda la proveía él, y él vendía esas monedas a las personas para que los que proveían las palomas y los corderos las pudieran vender. Por lo tanto, el amigo Anás sencillamente se enriquecía a costa de las personas que iban a pedir el perdón, a tener su momento de culto, de arrepentimiento. Era un vil negocio. Era feo el negocio de las palomas y los corderos en el templo, pero era más feo ver cómo un sacerdote se lucraba de eso. Y eso es lo que enfurece a Jesús. Porque el culto lo han vuelto un mercado. Y el otro elemento que han distorsionado es que por la misma ansia de poder, esos sacerdotes, esos escribas, esos fariseos han subyugado al judío de a pie, al punto que la intachabilidad no es más que gestos externos, pero que son corazones duros, resentidos, llenos de odio, de ambición, de egoísmo, de envidia, de todo aquello que aleja al ser humano de Dios. Un Dios que durante siglos ha mostrado que la única manera de lograr la salvación es teniendo una vida de perdón, amor y servicio por el otro. Ese carpintero, a quien hoy en día conocemos como Jesús, promueve un nuevo mensaje, una buena nueva, un evangelio que dice dos cosas fundamentales. La primera, que ese Dios, que es realmente Padre, solo tiene interés en que aquellos a quienes les propone el pacto de estar con Él, conocen muy bien su naturaleza liviana, frágil, básica, pero que a pesar de ello le interesa que mantengan ese cordón umbilical con Él. Y que por eso está dispuesto a perdonarlos siempre.
pero que ese perdón necesita así de actos reales de arrepentimiento que van más allá de los actos externos del culto. No es el culto, dice Jesús, es el arrepentimiento en tu corazón lo que realmente te va a dar el perdón del Padre. Es ese cambio en tu vida. Recordemos que arrepentirse es cambiar 180 grados de dirección y que debe ser desde dentro, desde lo que impide la intachabilidad, la pureza, la santidad, la perfección. Es ese arrepentimiento que solo nace del corazón. Y el segundo gran mensaje de este Jesús es que para lograr vivir ese perdón y por lo tanto esa salvación, se necesitan aplicar los mismos principios que el Padre usa con ellos, pero en este caso aplicarlos al prójimo, a su otro. Tú recibes del Padre perdón, perdona. Tú recibes del Padre amor, ama. Tú recibes del Padre servicio, sirve. Este es un Dios diferente a los otros dioses. Este es un Dios que sí se preocupa por el ser humano, para el cual, este es un Dios para el cual el ser humano sí merece ser salvado. Y por eso este Dios está dispuesto a actuar, a intervenir directamente en la humanidad y da este nuevo mensaje. Este es un Dios único, es un Padre. Como habla de estas cosas que indudablemente son revolucionarias y que la gente nunca esperaría que fueran del ungido de Dios, pues no solo no le creen, sino además que lo ven como una amenaza de su visión de Dios, por supuesto. Ese tipo es un revolucionario. ¿Y qué hace uno con los revolucionarios? Pues los mata. Los mata. ¿Qué queremos hacer con los guerrilleros? Matarlos. ¿No? ¿No es lo que promueven? ¿No es lo que algunos promueven? Y este es tan severo que lo matan de la manera más vil de la época, en la cruz. Bien, aproximadamente unos 40 años después de su muerte, ya para aquellos a quien él llamó, imagínense que se arma su propio ejército, ¿no? Se arma un ejército, Jesús, de pescadores, de ladrones y de guerrilleros, porque Judas era un guerrillero. Los celotes eran los guerrilleros de la época. Y con ellos hace su ejercicio, su misión, presta su misión, y a ellos les enseña, y a ellos les da a conocer el mensaje. Y son ellos los que se encargan, después de su muerte, de entender. Él quería terminar con la forma externa de vivir la relación con Dios. Por eso cuando dice que destruyan el templo, realmente no se refería al templo físico, se refería a su propio cuerpo.
Y cuando habla de restablecerlo, habla efectivamente de su resurrección. Y en la resurrección es cuando comprenden ellos que la adoración a ese Dios ya no se hace solo de manera externa, sino en espíritu. Que ese Dios es espíritu. Miren la transformación de la comprensión de este Dios y de este principio de salvación. Es una transformación muy importante desde el punto de vista del ser humano corriente, que solo cuando la miramos en el tiempo, o sea, diacrónicamente, podemos percibir lo que ha significado y lo que termina significando el aporte de Jesús a la historia de la humanidad. Por eso parte en dos la historia de la humanidad. Porque da a conocer un Dios que no existía hasta ese momento. Y da a conocer un principio de salvación que no existía hasta ese momento. Por lo menos del Medio Oriente hacia Occidente. En Oriente, en Lejano Oriente, había otro concepto de otros dioses. Y esto hace que este Jesús sea realmente para nosotros un ungido de Dios, un especial de Dios. Y para aquellos que lo siguieron. A los 40 años entonces ya Pablo, en el ejercicio de estar predicando la palabra, escribe a los corintios. Y les plantea que lo que tienen que hacer es predicar la cruz. Porque allí está el poder de Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significaba predicar la cruz? Claro, él tiene dos auditorios, el auditorio judío y el auditorio griego, el auditorio gentil. Y en esos dos auditorios tienen dos culturas diferentes, dos percepciones diferentes de lo que es el Dios, de lo que esperan del Dios. Los judíos siempre esperaban señales. Cuando Jesús dice en el templo, ¿por qué han vuelto la casa de mi padre mercaderes? Él se reconoce como hijo. Y entonces, ¿qué le dicen a él? ¿Qué señal tienes tú? Porque los judíos siempre esperaban señales. Porque las señales eran la representación de la sobrenaturalidad. Y solo los dioses tenían ese poder de actuar sobre lo natural. ¿Qué señal le das tú? Por supuesto que este Jesús crucificado en el mundo de Pablo tenía dos problemas muy graves para ser reconocido como el ungido de Dios. El primero, para ese mundo judío era inaceptable que un ungido muriera en una cruz. Inaceptable. No puede ser. Pero además, en la época en que Pablo estaba escribiendo esto a los corintios, por esa época se presentaron por lo menos dos hechos notables. Fueron muchos, pero por lo menos hay dos muy notables. En el año 45, un señor llamado Teudas le dio por invitar a la gente a que se fuera al Jordán, que él era el Mesías, y que en el Jordán él iba a dividir el Jordán, y que ellos podrían pasar en seco por el Jordán. Eso en el mundo judío era extraordinario. El criterio de pasar significa salvación. Cuando ellos pasan el Mar Rojo, se salvan de Egipto. Cuando ellos pasan el Jordán, se salvan para vivir en la tierra prometida. Entonces, pasar en seco significa alcanzar la salvación. Y este Teudas se ofrece, y alrededor de 10.000 familias se fueron, dice la historia. Y en el año 54 aparece también un señor que viene de Egipto, y ese señor invita a que se vayan al Monte de los Olivos, porque en el Monte de los Olivos él va a derrumbar
las murallas de Jerusalén. Y alrededor de 30.000 personas, dice la historia, que le creen y se van con él a eso. Y eso sucede en la época en que está escribiendo Pablo esto, y entonces él dice, sí, muchos quieren ser Mesías, muchos quieren dar señales, y la gente espera señales. Por su parte, el auditorio gentil que escucha a Pablo, allá en Corinto, tiene dos características de Dios, que a su vez son problemas para entender que este Jesús crucificado es el ungido de Dios. Para ellos, los dioses tenían una incapacidad para sentir. Un Dios que esté expuesto a sentir quiere decir que es un Dios que está expuesto a que algo lo afecte. Y por definición a un Dios nada lo puede superar, mucho menos el dolor. Sencillamente no puede ser un Dios. Según Plutarco, uno de los grandes pensadores, los asuntos humanos eran un insulto para un Dios. Luego, un Dios que se preocupe por el ser humano es un Dios que no es Dios, porque los dioses ven a los seres humanos insignificantes. Estos son los sabios de la época. Y Dios era además inasequible. La idea de que un Dios se encarne era sencillamente inconcebible en el pensamiento griego. Un Dios no se puede, un Dios no puede perder su naturaleza y encarnarse en un ser humano insignificante. Y ellos buscaban entender a Dios mediante la sabiduría. Y ahí los grandes genios de la época eran los sofistas. Sofistas quieren decir sabios. Y ellos la sabiduría la amparaban en dos cosas fundamentales. Uno, eran listos en la mente, y otros astutos con la lengua. Así los definían. Listos con la mente y astutos en la lengua. Por esa razón, para ellos, la única manera de reconocer la sabiduría y en su defecto el concepto de Dios era mediante los actos de la retórica. No podían entender que un crucificado pudiera ser un Dios o un ungido de Dios. Y este Jesús que predicaba Pablo era manso, humilde, de Dios no tenía nada. Se preocupaba por el ser humano, los curaba, los sanaba, estaba pendiente, se dolía, lloraba por ellos. Y se rodeó de pescadores, ladrones y guerrilleros. ¿Cómo poder entender eso? ¿Cómo poder reconocer que en eso hay un ungido de Dios? Es claro que es supremamente difícil entender eso. Lo que no dice aquí Pablo que era lo que hacían, es que hablaban de lo que ese Jesús decía y de lo que ese Jesús hacía. Y eso era lo que maravillaba, eso era lo que debía llamar la atención. Lo importante era lo que predicaba, hacía, cómo se relacionaba, cómo amaba a ese Padre. Y lo interesante es que quien decide creer en ese Jesús, en lo que y a actuar como Él. Y empezaba a amar al Padre como lo amaba ese Jesús. Y empezaba a amar a su prójimo como lo amó ese Jesús. Ah, ese ya sentía que era otro. Y ese era el que querían predicar. Hoy los templos deben estar atiborrados de gente. No tanta gente como aquí,
pero deben estar atiborrados. Y debe haber miles, millones de personas que están yendo a las iglesias hoy. ¿A qué? A rendirle culto a este Dios, a escuchar de ese Dios y a buscar en esa escucha la transformación de sus vidas. ¿Lo hacemos? ¿Realmente transformamos nuestras vidas cuando salimos de aquí? Cuando los millones de personas salen de la iglesia, ¿transforman sus vidas? Muy probablemente estamos como en la época de Jesús, quedándonos en las casas externas. Y muy probablemente seguimos esperando, como en la época de Jesús, que sea ese Dios quien haga en mí todo. Y yo sencillamente espero. En otro texto Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Luego, somos Cristo. Hoy en día Cristo está vivo porque ha resucitado, se ha manifestado. ¿En quién? En todos los que creemos en Él. Luego, si nosotros seguimos a ese Jesús, si nosotros hacemos lo que ese Jesús nos enseñó, amamos al Padre como Él lo amó y amamos al prójimo como Él lo amó, vamos a tener el poder y la sabiduría de ese Jesús, que es el poder y la sabiduría de Dios. Y así como ese Jesús, transformó la vida de muchos, transforma la nuestra. Y nosotros entonces estaremos con nuestra predicación, pero no solo la predicación oral. Predicar no solo es hablar, predicar es actuar. Y nosotros, con nuestra predicación de este Jesús, que está dentro de nosotros, que somos Él, también estaremos predicando la cruz, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, cristiano, tienes el poder y la sabiduría de Dios. Esta es palabra de Dios.